Bien, entonces, bueno, habíamos quedado la sesión anterior en la parte de la maduración del folículo dominante, cuando la reacción inflamatoria y la aparición de toda la cascada de la inflamación permitía que aumentara la tensión a nivel de ese folículo para que posteriormente esa tensión generara ciertos cambios estructurales en esa membrana y pudiéramos encontrarnos con lo que vamos a ver el día de hoy, que es la ovulación. Entonces, como ustedes saben, ya la concentración de progesterona presenta un estímulo directo a unas enzimas proteolíticas que son responsables asociadas con las prostaglandinas de la digestión y la ruptura de la pared del folículo. Así es que nosotros estamos viendo cómo la progesterona es la protagonista de una u otra manera aquí en este ciclo para la liberación del huevo y también para que una sustancia fundamental para esto, que es la plasmina y el plasminógeno, generen la cantidad de receptores suficientes de LH para que así empiece la transición de las células de la granulosa y de la teca a células productoras de progesterona y ahí empieza de nuevo la fase lútea normal. Este principio de la ovulación fue muy importante para un estudio que hicieron aquí en Chile unos colegas en el cual ocuparon piroxicam como un anticonceptivo también de emergencia y Oye, eso no se debe apareciendo. a que ese anticonceptivo de emergencia estaba básicamente inhibiendo esa cascada de la inflamación, lo que nos Bebé de permitía a nuevo. nosotros pre- cortar la rotura del huevo y evitar la liberación del mismo. Entonces, gracias a lo anterior que acabamos de conversar, hay una descarga masiva de LH y esa lámina basal del folículo dominante presenta una solución de continuidad, es decir, se interrumpe y esos vasos sanguíneos que hay en esas células de la teca se empieza a ver como una intususcepción de esa capa de las células de la granulosa hacia el cúmulo y de la corona radiada, gracias a que se pierden gap junctions y se disocia parcialmente la expansión de este cúmulo, y esto hace que haya una mejor captación del complejo de la fimbria hacia el ovario. Ustedes saben que todo lo que genera la activación y la movilidad de la fimbria hacia el ovario son estímulos quimiotácticos que hacen que esas vellosidades fimbriales se acerquen hacia donde está el folículo. También ustedes saben que hay muchos factores que determinan la función correcta de esa fimbria y que a su vez evitan la función correcta de la misma. Luego, si nosotros aplicamos toxinas como el cigarro o infecciones o algunas sustancias proinflamatorias, pues esa fimbria no va a tener la capacidad de llegar hacia ese folículo dominante, lo que va a generar una alteración en la captación del huevo. ¿Ok? Otra cosa que es importante aquí en el paso ovulatorio es que hay un inicio en la diferenciación celular, como ya lo habíamos dicho, lo que va a hacer que esas células de la granulosa y de la teca se conviertan en células luteínicas o lúteas para prosperar lo que conocemos todos como el cuerpo amarillo. Cuando hay una caída en la producción estrogénica, hay un inicio de la cascada enzimática que aumenta tanto el activador tisular del plasminógeno y conduce a la activación de prostaglandinas y colagenasas, que lo que hacen es debilitar la membrana basal y la pared externa de este folículo a medida que va y a medida que esta cede, hay una presión intrafolicular que se mantiene estable y que empieza a aumentar gracias a la producción celular, y eso hace que esta musculatura lisa tienda a mantener la tensión superficial hasta que se rompe y ahí se inicia el vaciamiento. Claramente se ve un líquido amarillo en el folículo de Graf, se ve un líquido eh, y que le da el nombre característico a este folículo y a esta fase. Esta fase lútea, entonces podemos encontrar varias protagonistas, dentro de las cuales están las células de la granulosa, la teca, que adquieren un aspecto vacuolado y ahí acumulación de la luteína que le da el nombre a este folículo. También
sabemos que esta sustancia se origina a partir de la célula de la granulosa y de la tecla adyacente, lo que nos va a dar origen al cuerpo lúteo. En esta fase sabemos que es inmediata la ovulación y se caracteriza porque este cuerpo lúteo, que se forma por los restos del folículo que ha quedado vacío, empieza a transformarse gracias al estímulo de la LH. Y básicamente lo que vamos a ver es que hay un aumento en el tamaño de las células de la granulosa, que se llenan de grandes cantidades de pigmentos lipídicos que le dan la estructura específica a la misma. También hay una pérdida de la lámina propia con lo que quedan conectadas la teca y la granulosa, y hay un desarrollo importante de una gran cantidad de vasos capilares, lo que permite la nutrición de eso, pensando en que ese embrión inicialmente es un cúmulo de células que necesitan mucha energía mientras empiezan a desarrollar las vellosidades coriales, cosa que el cuerpo prevé antes de que se dé la fecundación. Si existe la fecundación, esta maquinaria sigue funcionando. De lo contrario, bueno, ustedes ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando no hay fecundación. Este periodo dura aproximadamente 2 semanas y tras de esto el cuerpo lúteo involuciona espontáneamente y se convierte en un cuerpo blanco, fibroso, que se denomina el cuerpo albicans, que determina básicamente el final de esta fase y el inicio de una nueva fase. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, vamos a observar que la hipófisis envía en grandes cantidades de LH y grandes cantidades de hormona estimuladora de las gonadotrofinas, que finalmente al unirse esta LH con los receptores de ella misma, y teniendo un sustrato androgénico importante, se aromatiza y se empiezan a producir de nuevo estrógenos. Este cuerpo lúteo, que ha sido formado por la teca externa y células de la granulosa, aporta progesterona intracelular, que a su vez, perdón, que me fui, que a su vez genera lo que ustedes conocen como el feedback positivo, perdón, el feedback negativo, e impide una nueva ovulación. Esta gráfica que ustedes están viendo aquí explica fácilmente por qué esta sustancia y esta sustancia pueden utilizarse como anticonceptivos, dado que cierran el círculo a nivel de la hipófisis y el hipotálamo y evitan que haya un reclutamiento normal. Cuando nosotros tenemos una cantidad sostenida de progesterona, evitamos que ese folículo se rompa. Luego no hay luteinización folicular, no hay rotura del folículo y no hay embarazo. En resumen, cuando nosotros mantenemos una concentración de progesterona mantenida, le estamos diciendo a este el elemento central de nuestro ciclo ovulatorio que no necesitamos más hormonas gonadotrofinas estimulantes porque estamos en espera de un embarazo o estamos embarazados. Al igual, el estrógeno en bajas cantidades hace el mismo feedback, pero por la otra vía hipofisiaria. El problema es que, como ustedes saben, el estrógeno es una hormona, es una sustancia de que estimula el crecimiento celular. Entonces, por eso es que no ocupamos estrógenos puros en la planificación y lo utilizamos más bien en la estructura del crecimiento endometrial, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos el ciclo del endometrio. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica ustedes pueden determinar básicamente las concentraciones de cada una de las hormonas, donde la FSH, que uno creyera que al ser solo la estimuladora de los folículos, en esta fase lútea, perdón, antes de la fase lútea desaparece, y ustedes se dan cuenta que siempre hay concentraciones de FSH en el transcurso de todo el ciclo, que si bien después del día 24 del ciclo empieza a descender, vuelve a activarse al inicio del día 28. Aquí en la fase lútea es importante ver cómo tenemos los picos más importantes, tanto de estradiol como de hormona luteinizante, y a su vez también ver que empieza de nuevo a activarse nuestra FSH con el decremento de la inhibina. Si ustedes miran, después del día 16, todas nuestras hormonas selectivas de crecimiento
cae la hormona luteinizante, caen las concentraciones de estradiol y caen las de FSH, pero no caen a cero, y ojo con esto, no caen a cero, sino que se ven reguladas por el aumento increciendo de la progesterona, que posteriormente alrededor del día 22 al 28 empieza un descenso exponencial, porque aquí ya prácticamente se está acabando la actividad de ese cuerpo amarillo. Entonces, para mantener esa fase lútea, tenemos que la progesterona y el estrógeno generan un feedback negativo que nos mantiene el cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo mantiene las concentraciones de progesterona que hacen el feedback negativo a nivel de la hipófisis y nos impiden que arranque el estímulo directo de la FSH en esta corte folicular nueva. Una vez que este cuerpo lúteo va a la atresia o se presenta lo que llamamos la luteólisis y se convierte en cuerpo albicans, ya esta progesterona acaba con su función, caen las concentraciones de progesterona, aumentan exponencialmente las de hormona folículo estimulante y arrancamos con una nueva corte folicular. Básicamente, esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos una fecundación. Si ustedes se dan cuenta, ya se presentó aquí la ovulación porque estamos hablando del pic de LH, esta es nuestra ventana de LH, y resulta que empieza la fase lútea folicular y aquí se presenta lo que, lo que todos conocemos como la concepción o la fecundación ovular. Arranca la presencia de la gonadotrofina coriónica humana y automáticamente, fíjense cómo cae de forma y se mantiene de forma sostenida las concentraciones de FSH y las de LH. ¿Por qué? Porque la HCG hace un feedback central inhibiendo la producción de hormona liberadora de gonadotrofinas en una gran cantidad, disminuye la pulsatilidad de dicha hormona, empezando con el crecimiento increciente de la gonadotrofina coriónica humana. Cuando la gonadotrofina coriónica humana llega a su pic, la progesterona se cruza con las concentraciones de ella, porque acuérdense que el cuerpo lúteo mantiene esa morulación y blastulación alimentada junto con lo que conocemos nosotros como el saco vitelino, hasta que se empieza a presentar la formación de las vellosidades coreales y ya ese embrioncito puede subsistir sin la presencia del cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en la transición lúteo-folicular? Básicamente vuelve de nuevo ese cuerpo lúteo que va a la luteólisis y junto con la inhibina A pasamos a la etapa en la que caen las concentraciones tanto de prostaglandinas como de inhibina A y estamos hablando que hay un desbalance entre la regulación entre progestágenos y estrógenos, lo que dejaría que el feedback que estaba realizado por la progesterona hacia la FSH se rompa, permitiendo a nivel que a nivel central se produzcan empiece a haber de nuevo los pulsos de gonadotrofina coriónica, perdón, de hormona liberadora de gonadotrofinas y empiece a su vez la producción de FSH, estimulando a estos huevos que deben tener algunos receptores de la misma para que empiecen su crecimiento, la producción de receptores nuevamente y aumenten la concentración de estos sustratos para la producción de andrógenos que van a llegar de nuevo a la granulosa y producir los estrógenos. Con el aumento de estrógenos se aumenta la FSH y ahí vuelve a empezar el ciclo. ¿Ok? Hasta ahí queda claro. ¿Hay alguna pregunta? En este momento, como cae la concentración estrogénica a unos niveles bajos, se desestabiliza el endometrio. Ya no hay progesterona circulante en concentraciones importantes, hay una descamación endometrial y empezamos con lo que conocemos coloquialmente con la regla y posteriormente el reclutamiento de la nueva cohorte folicular. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta este momento, muchachos? Aportes.
Bueno, bien, entonces continuemos. Entonces, ya en esta transición, y ojo que esto es súper importante, es donde se pueden ver las alteraciones de los flujos rojos. Aquí es donde muchas mujeres nos consultan porque su menstruación fue muy abundante o simplemente porque no llegó su menstruación y no están embarazadas. Entonces nosotros tenemos que empezar a investigar fisiológicamente qué fue lo que pudo, cuál fue la causa que se pudo haber encontrado en este tipo de cosas. Después de que pasa eso, pues volvemos a iniciar el ciclo que ya dijimos en la etapa folicular y se inicia un ciclo nuevo con Nuestra Señora. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer un gráfico sencillo, este sería el resumen de todo lo que hemos hablado. Obviamente que yo no les coloqué todos los nombres de los factores de crecimiento, pero sí más o menos los pics de cada una de las cositas para que ustedes lo entiendan. Esto es una sinfonía perfecta, doctores. Y esta sinfonía nos permite a nosotros tener claridad de cuál es el funcionamiento real del cuerpo de una mujer enfrentada a un ciclo correcto. Entonces, si ustedes lo ven, no solo estamos hablando de una sola estructura involucrada en el ciclo menstrual. Si empezamos de abajo hacia arriba, empezamos desde la vagina, pasando por el útero, los ovarios, después llegamos a la hipófisis y terminamos en el hipotálamo. Como ustedes se pueden imaginar, el hipotálamo y la hipófisis juegan un papel súper importante y al tener una producción semejante de hormonas, porque los que son más estudiosos y han estudiado claramente la bioquímica de las hormonas, se van a dar cuenta que son sustancias muy parecidas y que tienen cambios estructurales en ciertas raíces químicas que las hacen variar en su función, en su estructura, pero el cerebro no es tan detallista en este tipo de cosas. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que la estructura de la gonadotrofina coriónica humana no difiere mucho, por ejemplo, de la hormona de crecimiento. A su vez, la hormona de la prolactina, por ejemplo, tiene una estructura muy similar a la de la hormona tiroestimulante. Tanto así que algunos autores las describen como primas. Entonces, cuando ustedes van a enfocar el estudio hormonal de una paciente, deben darse cuenta que muy probablemente si una de ellas está alterada, va a generar alteración en el funcionamiento de la otra. ¿Ok? Entonces, eso da el preámbulo a lo que vamos a hablar en este instante, que es el estudio de las amenorreas o alteraciones en el flujo menstrual. ¿Ok? Entonces ahora voy a compartirles otra pantalla. Esperan un segundito. Y ahí les voy a contar y vamos a empezar a hablar de amenorreas, ¿vale? Bien, muchachos. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta, algún aporte? Si la respuesta es no, entonces vamos con amenorreas. Hablen ahora o callen para siempre, niños. Bueno, ok. Bueno, esta clase quiero que tengan claro que estas dos clases que hemos estudiado hasta ahora, a nosotros nos llevan casi un año y más, porque tenemos que integrarnos a nuestro software de forma, mejor dicho, de memoria, porque dentro de esto está la estructura de la especialidad de ginecología y obstetricia. Si ustedes ven, bueno, más de ginecología que de obstetricia, obviamente. Pero si ustedes ven, estas dos cosas que hemos estudiado engloban todo. Y lo otro que queda son las patologías oncológicas e infecciosas. Pero lo que es síndrome de ovario poliquístico, alteraciones del crecimiento endometrial, alteraciones de flujos blancos, flujos rojos, todo tiene que ver con eso. Incluso estudio de pareja infértil. ¿Ok? Entonces,
Este tema es bastante interesante y engloba básicamente una estructura de estudio que debe ser ordenada. Ustedes los que leyeron el Sperov, los que leyeron a Pérez Sánchez, los que leyeron a Novak o los que, bueno, los que leyeron cualquier libro que hayan leído, se van a dar cuenta que cada uno lo estudia de una manera diferente, ¿ya? A mi modo de ver, esta es la técnica más fácil de aprender amenorrea. Espero que les guste. Si no, pues cada uno es libre de elegir la forma que más le llame la atención, pero es importante que tengan una estructura mental concisa para el abordaje de esta patología y de este estado clínico. Básicamente, la definición más simple de amenorrea dice que es una ausencia temporal o permanente de la menstruación, ¿no es cierto? Pero resulta que para algunas mujeres tener 2 días de retraso es una amenorrea, ¿no es cierto? Entonces yo quiero preguntarle, por lo menos a Lucas Araya, ¿qué definición de amenorrea conoce él? Adelante, Lucas. Doctor, ¿me escucho? Sí, sí, te escucho Sí. fuerte y claro, Lucas. Buenas tardes. Yo tengo entendido la menorrea como una ausencia de la menstruación propiamente tal por un periodo mayor a 90 días. Ese es como el Muy bien, concepto básico Lucas. que tengo. Ese es un concepto. Ahora, yo le quiero preguntar a la doctora Marcela, ¿qué otro concepto de amenorreas conoces, Marcelita? Ya tenemos uno, el que nos acaba de decir Lucas. Es la Mayor, ausencia, dime, ujú, te escucho, Marcelita. ausencia mayor a 30 días. No. Ayúdale, Valentín. Doc- O si alguien quiere algún voluntario, no nos vamos a Doctor, enojar. Sí, dígame. paciente mayor de 15 años que nunca ha tenido un periodo. Muy bien, pero te falta un pedazo, Yoyo. Te falta un pedacito. Sí, ahí faltó, doctor, buenas tardes, que tenga desarrollo de caracteres sexuales Éjole, secundarios. muy bien. ¿Quién me habló? Evelyn. Evelyn, muy bien. Eso fue lo que te faltó, Giorgio. Entonces es Ok. súper importante que tenga, yo quise colocar esta definición porque es la definición que le decimos a los niños de tercero básico, ¿no es cierto? Pero la menorrea es más que eso. Entonces, no sé, ustedes se van a encontrar muchas veces en fichas clínicas y ustedes mismos lo van a escribir porque cuando terminen el curso de ginecología, por ejemplo, los que van a ser internistas, traumatólogos, se les va a olvidar todo esto que estamos conversando. Pero siempre la interconsulta empiezan con paciente con amenorrea de 15 días. Chan. Uno dice, este es traumatólogo, este es cirujano, este es psiquiatra. Porque no es amenorrea. Pueden escribir paciente con ausencia de menstruación, paciente con retraso menstrual, ¿ok? O paciente con ciclos irregulares o con oligomenorrea pero no pueden decir que es una menorrea, porque ya lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Son 90 días o pacientes mayores de 15 años y cambios a nivel de la madurez o de la expresión sexual, ¿no es cierto? Y para nosotros evaluar una paciente y evaluar de manera adecuada a una paciente su madurez sexual, debemos conocer varias cosas, dentro de las cuales están las tablas de Tanner, que nos muestran directamente cómo va avanzando el desarrollo sexual, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Entonces, yo los invito a que se aprendan el desarrollo sexual, tanto masculino como femenino. Obviamente para acá les voy a exigir el femenino, porque cuando ustedes no necesitan, y escuchen bien esto, doctores, no necesitan sacarle la ropa completa a una paciente para calcular su escala de Tanner. Lo pueden hacer en ropa interior perfectamente, a no ser de que la niña sea muy plana o ustedes estén pensando que tiene un síndrome de Poland, que puedan llegar y no encontrarle una de las glándulas mamarias, ahí sí pueden sacarle la polera, por ejemplo, pero no es necesario sacarle el calzón a no ser de que estén pensando que tenga algún tipo de alteración estructural, genitales ambiguos, clitoromegalia o alguna otra cosa, ¿ok? Y esto se los digo, soy un poco majadero con esto, porque la medicina
se encuentra judicializada desde hace muchos años y esta es una de las especialidades que más demandan por esa causa. ¿Ok? Entonces yo los invito a siempre, siempre a darle confianza a su paciente, pero también a darle seguridad a su paciente. Y para darle confianza y seguridad a su paciente, hagan las cosas de manera clara, precisa y metódica. Así van a evitar muchas cosas y muchos malos entendidos y dolores de cabeza. Entonces, ya habiendo aprendido esta definición de amenorrea, podemos decir que existen causas fisiológicas, como el embarazo, la lactancia y obviamente la menopausia. Y ojo, aquí me quiero detener y me van a perdonar las doctoras, mutéenme o tápense los oídos, pero si hay algo que yo les tengo que enseñar a todos ustedes es que el 99% de las mujeres miente y el 1% no se ha dejado pillar. Ojo, si la niña lleva un Cristo en la mano y le dicen, yo no he tenido relaciones, me he tomado todas las pastillas, ustedes no le crean hasta que no vean la gonadotrofina coriónica humana en sus manos. Porque eso los puede salvar y le puede salvar la vida a su paciente. No sé por qué las mujeres adolescentes, sobre todo, han demonizado la vida sexual y eso tenemos gran culpa nosotros los médicos porque nos ponemos rojos cuando le preguntamos a la paciente cuántos compañeros sexuales ha tenido y si ha tenido relaciones sexuales. Y resulta que eso hace parte no solo de nuestro interrogatorio normal, sino de la vida de un paciente. Eso es como preguntarle a una señora, señora, ¿cuántas veces ha ido al dentista? ¿O dónde se corta el pelo? ¿O dónde compró sus lentes? Entonces, por favor, doctores, empecemos a quitar el demonio en torno a las relaciones sexuales, sea cual sea la variedad de relaciones sexuales, incluso sea cual sea la vía de relación sexual, porque así ustedes no lo crean, para nosotros los ginecólogos, la tendencia y las preferencias sexuales de ciertas pacientes nos alivian muchísimo la pega. Porque si ustedes tienen a una paciente que es homosexual, van a tener que saberlo antes de abordarla con un espéculo, antes de pedirle una ecografía transvaginal, porque muy probablemente eso le va a generar un problema a esa paciente. Al igual que si ustedes tienen pacientes que tengan algún tipo de alteración en los genitales externos y no le preguntan si le ha sentido dispareunia o ha sentido alguna otra sintomatología, pueden pasar ciertas cosas importantes por alto. Entonces, la experiencia a uno le enseña que las preguntas se hacen de manera respetuosa y clara. ¿Ya iniciaste vida sexual? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Más de un año o menos de un año? Ya. ¿Cuántos compañeros sexuales has tenido en los últimos 6 meses? Y no abran los ojos y les dicen 5, 4, 3, porque no somos inquisidores ni somos jueces. Somos médicos. ¿Ok? La señora puede decir, no, tengo 14, uno diario. Ese es problema de ella, no de ustedes. Ustedes lo que necesitan es ver el perfil epidemiológico de su paciente y ver cómo la van a manejar. Ya después de la lata, podemos dividirlas en la amenorrea en dos grupos importantes. Uno que pueden ser las amenorreas primarias, que es cuando hay ausencia de menstruación a los 14 años sin desarrollo de los caracteres sexuales, o cuando hay ausencia de la menstruación después de los 16 años con desarrollo normal de los caracteres sexuales secundarios. Ojo que esta es la definición de la OMS. ¿Ok? Ahora, podemos definirla como secundaria en una mujer que ha tenido menstruaciones y hay ausencia de menstruación durante 3 ciclos normales o 6 meses. ¿Ok? Esta es la definición que vamos a ocupar de hoy en adelante. Una vez nosotros tengamos claro que esto es amenorrea, cuando la niña llegue y nos diga, doctor, es que llevo 2 semanas y no me ha llegado la regla, ustedes pueden estar perfectamente enfrente de una mujer o que está embarazada o simplemente tiene un trastorno de la conducta sexual, perdón, de la conducta del ciclo menstrual y no una amenorrea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos abordarlo? Principalmente debemos volver a recordar los principios de la función menstrual. Es decir, cómo son sus ciclos menstruales. Y ahí es que debemos saber, primero, si le ha llegado la menstruación. Y si le ha llegado la menstruación, debemos saber qué tan permeable es el tracto vaginal. ¿Ok?
¿Por qué? Porque tenemos pacientes que tienen solo el tercio distal de la vagina y nunca les ha llegado la regla porque no tienen cómo les llegue. Si hay un desarrollo endometrial adecuado y responde a las hormonas sexuales. Si hay una maduración folicular adecuada que responda a las gonadotrofinas hipofisiarias y si tenemos buenos pulsos de GNRH. Si ustedes meten esto en su disco duro y se acostumbran a pensarlo de esa manera, va a ser muy fácil abordar la amenorrea en una paciente. Entonces, para eso, yo se los dejé en colorcitos. Color rojo, compartimiento 1, color verde, compartimiento 2, color calipso, compartimiento 3 y color naranja, compartimiento 4. Es decir, ¿por qué les coloqué el rojo? Porque, bueno, es lo más parecido a la sangre del rojo, ¿no es cierto? Entonces, el útero va a ser el rojo, el ovario va a ser el verde y lo que no vemos va a ser de los colores exóticos, hipófisis y hipotálamo. Esto empezando de abajo hacia arriba. También van a encontrar autores que lo hacen al revés, de arriba hacia abajo. A mí me da lo mismo, como ustedes lo quieran ver, pero apréndanse. Si ustedes miran, el sistema nervioso central está dirigido directamente hacia donde está el hipotálamo, la hipófisis, que son los que interactúan con la gonadotrofina, perdón, con la hormona liberadora de gonadotrofinas, y a su vez son los encargados o los órganos efectores que van a enviar hormonas de estímulo sexual, como la hormona folículo estimulante y la hormona luteilizante, que van a tener su órgano efector en el ovario, que a su vez van a producir estrógenos y progestágenos, que van a tener un órgano receptor, que es el útero, que responde a dichas concentraciones y a dicho equilibrio, y que cuando el equilibrio se pierde, pues tenemos lo que llamamos la regla. Si nos acordamos de eso, pues básicamente ya vamos a tener un orden estructural para el estudio. Si tenemos en el compartimiento 1 desórdenes a nivel del tracto vaginal o en la cavidad uterina, podemos tener problemas con la regla. Si tenemos alteraciones en el compartimiento 2, pues con desórdenes ováricos vamos a empezar también a presentar lo mismo. En el 3 con la hipófisis anterior y en el 4 cuando hay desórdenes hipotalámicos. Entonces, ¿cómo evaluamos a una paciente que tiene amenorrea? Básicamente, lo más importante antes de levantarse del escritorio es hacer una excelente anamnesis. Preguntarle si ha tenido regla y si ha tenido regla, calcular su fecha de última regla. Verla y verla desde que ingresa hasta que se sienta en la silla. Si hay o no aparición de caracteres sexuales secundarios, porque hay niñas que son flacuchentas y uno no sabe si es un niño con pelo largo o una niña. Según la voz, mirar su rostro, su piel. Recuerden que los trastornos de la conducta alimentaria habitualmente se ven con solo tomarle la mano a la paciente y palparle el lanugo que trae en sus brazos. Si la paciente ha tenido algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, hipotiroidismo, tuberculosis, si ha sido víctima de manejos de quimio, radioterapia, si ha tenido problemas cerebrales, accidentes de tránsito, traumas encefalocraneanos, si la paciente refiere que desde mucho tiempo ha tenido problemas de cefalea o problemas, alteraciones visuales como diplopía, hemianopsias, si la paciente ha estado sujeta a problemas depresivos, si ha tenido alteraciones en su rendimiento escolar, si es obsesiva del ejercicio, si ha tenido consumo u uso continuo de drogas, si hay algún tipo de cirugía neurológica o cirugía abdominopelviana previa o si ha habido galactorrea. ¿Ok? Muy bien, doctores. Voy a cortar la transmisión y les mando de inmediato un link nuevo. ¿Ok? Alisten sus preguntas para que hablemos, para que me las hagan apenas abramos la sesión.